Esta es una carta doctrinal y que cada palabra, hermanos, nos tomaría mucho tiempo estudiar cada palabra y por eso vamos bien despacio, pero es importante que nosotros podamos entender lo que dice el mensaje de la palabra del Señor. Vayamos ahí a Efesios entonces, capítulo 1. Vamos a leer ahora del 1 hasta el 6, hasta el 11. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy, porque este estudio realmente, como les digo, es doctrinal y hay que detenernos en cada palabra para poder comprender el mensaje. Dice la palabra del Señor así, Efesios 1, del 1 en adelante, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nos quedamos en el versículo 6 y la parte B del versículo 6, mírelo por favor, dice, vamos a leerlo todo, pero me quiero concentrar en la parte B. Dice, para alabanza. O sea, ese es el propósito por lo cual el Señor edifica su iglesia, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, todo este proceso de la iglesia de Cristo es para la honra y la gloria de Dios. Mire qué cosa más bonita, que usted y yo existimos y estamos aquí en este mundo para la honra y la gloria de Dios. Aunque otros no lo vean así, la palabra de Dios así nos dice. Dios tuvo en mente allá en la eternidad su iglesia, y allí Dios lo veía a usted, Dios me veía a mí, para la honra y la gloria suya. Todo se ha hecho en base a su gracia. Por eso, hermanos, que nosotros debemos de vivir siempre agradecidos. Y yo le pido a Dios que como iglesia podamos entender la bendición tan grande de ser un hijo de Dios. No de pertenecer a una religión, porque eso no nos hace o no nos da el derecho de ser hijos de Dios. Todo se ha hecho en base a su gracia. El comienzo es la gracia. La concepción es la adopción. Por gracia el Señor nos adopta y el propósito es para su gloria. En esta frase aquí de Efesios 6 dice que Él nos hizo aceptos en el amado. O sea, somos aceptados ante Dios por medio de Jesucristo. Somos aceptos.
Acepto, hermano, yo busqué aquí algunas definiciones. Y dice, acepto es algo grato. Usted es grato ante Dios por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo es la base de todo. También dice, admitido con gusto. Usted es admitido con gusto ante un Dios santo por medio de Jesucristo. Acuérdese, dice el pasaje, Él nos hizo aceptos en el amado. Mire qué importante es Jesucristo. Jesucristo es la base fundamental de nuestra fe. Y qué lindo, ¿verdad?, que nuestra iglesia siempre se preocupa por hablar de Cristo. Nosotros hablamos de Cristo. Yo creo que no ha habido una sola vez que nos hemos reunido que no hayamos hablado, no hayamos exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Para eso existe la iglesia, para glorificar su nombre. También acepto significa agradable, bien recibido. Bueno, fue Él quien dijo, el Señor Jesucristo, que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. O sea que nosotros, hermanos, somos aceptos. Este pasaje es muy importante. Efesios 6, parte B. Aceptos en el amado. Miren lo que dice Juan 17, versículo 24. Si quiere vaya ahí rapidito. Este es el Evangelio. El Señor Jesucristo hablando dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mire qué interesante lo que dice el Señor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Hermano, y eso sucede en la vida del creyente. Cuando venimos a Cristo, estamos sentados en esos lugares, pero va a haber un tiempo en que se va a consumar. ¿Sabe cuándo es? Cuando nosotros vayamos ante Él o cuando Cristo venga por nosotros. Es triste ver que un familiar nuestro se va, porque ya no lo vamos a volver a ver acá. Y quedan esos recuerdos. Pero si nosotros estamos basados y fundamentados en la palabra de Dios, sabemos que Él está ahora en estos lugares celestiales, donde nosotros estaremos también un día. Mira lo que dice este pasaje. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mire, el deseo de Cristo es que nosotros estemos con Él. Y a veces nuestro deseo es apegarnos aquí a las cosas de la tierra. Que el Señor nos ayude para fortalecer nuestra fe. Y dice, y para que vean mi gloria. O sea, hermano, que cuando nosotros vamos allá ante el Señor, vamos a ver su gloria. Si usted cree que ha visto cosas lindas en esta tierra, nada es comparado con la gloria de Dios. Son cosas inefables. Hoy nosotros lloramos, pero los que se han ido están disfrutando de esas cosas. El apóstol Juan, como para poder ilustrar un poco en lo que nosotros conocemos, dice que allá en el cielo las calles son de oro. Obviamente no son de oro. Él dice que son de oro porque el oro es lo más preciado para nosotros. Las calles son de cristal, porque el cristal a lo mejor es algo lindo, hermoso, resplandeciente, pero creo que eso es mucho más que eso. Son palabras humanas para que de alguna manera podamos entender la gloria de Dios. Hermano, Dios ve al creyente en Cristo y Él acepta al creyente de la misma manera en que Dios acepta a su Hijo Jesucristo. Acuérdese, somos aceptos ante Dios por el amado, por Cristo Jesús. Así es que, hermanos, Dios sabe que nosotros luchamos con nuestra humana debilidad. Pero aún así, Dios desde antes de la fundación del mundo decidió redimirnos. Y eso, hermano, es de suma importancia, el saber que el Señor nos acepta. Es de suma importancia para nuestra fe.
Esa es la única base por la cual yo puedo entrar al cielo. ¿Sabe por qué yo voy a entrar al cielo? Porque el Dios Padre me acepta en Cristo Jesús. Dice el pasaje: con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a ver qué dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El salmo que nos leía nuestra hermana al principio decía redención del pueblo de Israel. Cuando alguien necesita redención es porque está siendo cautivo de algo y necesita que alguien venga a rescatarlo. La palabra redención significa soltar el lazo que nos estaba matando. Hemos visto, ¿verdad?, algunos videos donde hay rescates de animalitos que han quedado trabados. Necesitan que los vayan a redimir. Bueno, dice que el Señor nos redimió. En Él tenemos redención. ¿Y sabe por qué, hermanos? La redención que tenemos en Cristo es, dice el pasaje, única y exclusivamente por su sangre. No lea el pasaje. En Él tenemos redención por su sangre. Acuérdese, la sangre solamente se usa en la Biblia para perdón de pecados. No ande untando carros ni casas. Me cubro con la sangre de Cristo, decimos. Pero no, eso no son escudos, es para la liberación, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto que tenemos aquí, hermanos, es muy importante, este pasaje, este versículo, y es vital para nosotros en el presente. Recuerde, los pasajes anteriores que hemos leído, hemos viajado en el tiempo de la eternidad. Los pasajes anteriores nos ha dicho que antes de la fundación del mundo, el Señor nos predestinó, nos eligió y nos sentó. Pero hemos viajado en la eternidad. Ahora, del versículo número 7 para adelante, ahora empezamos a ver la iglesia que anda ya aquí en la tierra. En el pasado, Dios nos escogió. Acuérdense que decíamos el jueves pasado que si Él nos escogió, Él es responsable. Y que Martín Lutero decía, si el Señor me eligió antes, porque si me elige después, ya no me agarra. Ahora, hermano, ¿usted cree que el Señor sabía cómo iba a ser nuestra naturaleza? Él sabía cómo iba a ser nuestra naturaleza. Y aún así, Él nos predestinó, Él nos amó. Ahora, ¿sabe por qué usted no es feliz cuando usted le falla al Señor? Porque usted quiere vivir bajo los estándares de santidad que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Porque dice la Biblia que el Señor las leyes las iba a poner ahora en nuestros corazones. Por eso, hermano, en lo más profundo de su corazón, usted sabe que le falla al Señor. Si usted me conociera a mí como yo me conozco, usted dijera, el pastor Miguel no merece. Ahora, si yo lo conociera a usted como usted se conoce, usted dijera, yo no merezco estar sentado aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque somos pecadores. Ninguno de nosotros merecemos estar sentados aquí y disfrutar de las glorias de la bendición de Dios. Pero todo es por gracia y todo es por amor. Todo es porque a Él le plació, según dice el propio afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer ahora nosotros es agradar a aquel que por amor nos redimió. Amén. Agradarle, bendecir su nombre. En el pasado Él nos escogió, Él nos predestinó y Él nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. Ahora salimos de esta eternidad y nos trasladamos a la esfera del tiempo, en que el plan de Dios, el Padre, que soñó con una iglesia, con una novia, para su Hijo, el Señor Jesucristo, Él coloca la iglesia en las manos de Cristo. Miren qué interesante, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza es la que da la orden. Por eso es que es bien raro que un creyente diga, yo amo a Cristo pero no amo a la iglesia. O sea, yo no voy a la iglesia, yo no voy a juntarme con los hermanos, pero yo amo al Señor. ¿Cómo usted va a amar la cabeza y va a despreciar el cuerpo?
Esa es una incoherencia. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder amar a la iglesia así como amamos a Cristo. Quien se mueve en el espacio, la iglesia hoy, se mueve en el espacio y en el tiempo. Porque el Señor dijo, ¿se recuerdan que cuando Él se iba, Él dijo, yo edificaré mi iglesia? Y ese tiempo de edificar la iglesia es aquí, en la tierra. Ya no estamos en el tiempo, ahora estamos en el tiempo, ya no estamos en el pasado, hoy estamos en el presente. Dios se hizo presente. Dios mismo, hermanos, sabemos que se hizo hombre. Amén. Se hizo hombre en la humanidad del Señor Jesucristo. Y después de estar en esta tierra por 33 años, nuestro Señor vino, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó nuevamente y ascendió a los cielos. Estamos hablando de que el Señor vino a redimirnos. Mientras Él estuvo aquí, Él nos redimió. Tenía que venir alguien a rescatarnos. Tenía que venir alguien a pagar el precio que la ley misma exigía para nuestra libertad. Qué tremendo eso, hermano, entender eso en Cristo Jesús. Y esa redención se llevó a cabo por medio de sangre. No había otra manera que pagar el precio si no es a través de sangre. Igual que hoy, no hay dinero en el mundo que pueda pagar la salvación de un alma. No hay. ¿Sabe por qué no hay? Porque no es así como se salva un alma. Sigue siendo por sangre, sigue siendo por gracia y sigue siendo por amor. Este aspecto de mencionar la sangre, hermanos, hoy en este tiempo donde la estética, en este tiempo donde la imagen, en este tiempo donde el buen decir, el no lastimar a las personas, ya no se usan estas palabras muy sangrientas. La sangre, no hables de sangre. Fíjense que esa es una de las artimañas del enemigo. Ya no digas pecado, di un error. Ya no menciones, porque a nosotros nos ven y dicen, no, este pastor se ha quedado en el tiempo, no evoluciona. Ya no digas pastor, di comunicador. Ya no digan culto, di un seminario. O sea, y todo se ha ido cambiando. La palabra sangre no la menciones. ¿Y sabe qué, hermanos? Es tremendo porque la sangre sigue siendo la única forma de redención del hombre. La mayoría de la gente prefiere, hermanos, en estos tiempos hablar de cosas más agradables, algo más positivo, ¿verdad? Algo que vaya de acuerdo con el pensamiento popular. Ahora la cruz de Cristo, hablar de la cruz y hablar de la sangre, a veces, hermanos, ofende el ego de las personas. Por eso ahora, hermanos, nos damos cuenta que encontramos mucha gente que dice que es cristiana, pero nos damos cuenta cuando indagamos dentro de ellos que ni siquiera saben si son salvos o no, porque de estas cosas no se les habla. Y dice la Biblia que nosotros somos salvos por su gracia, pero la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Ahora, la paga por nuestra redención tuvo que haber sido por su sangre. Y esto lo vemos nosotros desfilar a través del Nuevo Testamento por todos lados. Y en el Antiguo Testamento sabemos, ¿verdad?, los tipos de los sacrificios, que todo apuntaban a la sangre del Cordero que vendría, el cual fue nuestro Señor Jesucristo. Después, hermanos, de que Dios preparó el proyecto en la eternidad, Dios se acuerda que Dios nos predestinó, nos eligió en la eternidad. Ahora el Señor ese proyecto lo lleva a cabo a través de Jesucristo. Y vemos que entonces el Hijo viene a la tierra y forma su iglesia con sus manos horadadas y sus pies, como prueba de que Él pagó ya por nuestro rescate. Hermanos, si usted se siente todavía atado y se siente asustado con la muerte o con la vida futura, usted tiene que revisar su conversión. Y tiene que darse cuenta de que es por gracia. Fue por gracia al principio y sigue siendo por gracia. Amén.
Porque a veces se nos han vendido la idea de que Dios nos salvó por gracia, pero ahora yo, por obras, tengo que mantener mi salvación. Hermanos, si no la pude conseguir por obras, no la puedo mantener por obras. Las obras son una evidencia de mi conversión, pero no para mantener mi salvación. Nosotros vemos, hermanos, en todo el contexto del Antiguo Testamento, que se expone esta cuestión de la expiación del pecado, y usted se da cuenta que siempre hay sangre. Siempre la cuestión de la sangre estuvo presente desde el inicio. Cuando Adán y Eva pecan, ellos quieren cubrir su pecado con hojas de higuera, y el Señor siempre los veía desnudos. O sea, ante ellos creían que andaban tapados, pero Dios los veía desnudos. ¿Por qué? Porque las obras nuestras no nos cubren. Las obras nuestras no nos alcanzan para cubrirnos ante un Dios santo. ¿Qué hizo Dios? Dios, dice la Biblia, que tuvo que sacrificar animalitos inocentes para quitarle a ellos el cuero, y les hizo el Señor túnicas. Eso, hermanos, tiene un significado. Desde ahí empezaba a verse que para que el hombre pudiera cubrir su pecado, tenía que haber sangre. Algunos creen que son unos animalitos que se llaman tejones, que tienen un cuerito bien bonito, peludito como conejito, algo así. Se cree que esos tipos de animalitos fueron desgollados, y de ahí Dios les hizo a ellos una túnica. Y así vemos el Antiguo Testamento. Vemos cómo la sangre toma parte en los sacrificios. Pero este medio no podía quitar los pecados. Ya sabemos qué es lo que hacía, ¿verdad? ¿Qué hacía la sangre de los animalitos en el Antiguo Testamento? Cubría, pero no lo quitaba. Una cosa es cubrir, ¿verdad? Tapar ahí. Y otra cosa es eliminarlo, quitarlo. Y eso lo hacían constantemente, cada año, cada sacrificio, porque eso apuntaba a que un día iba a venir el Cordero de Dios y su sangre iba a quitar el pecado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos hoy. Por eso dice este pasaje, el versículo 17, en quien tenemos redención por su sangre. Solamente por su sangre santa y sin mancha tenemos redención. Ninguno de nosotros puede salvarnos a nosotros mismos, ni a nuestros hijos. No podemos hacer nada ni por nuestros hijos. Ellos tienen que venir y sumergirse en la sangre, por decirlo de una manera. El escritor de los Hebreos, vamos ahí al capítulo 10 de Hebreos, del versículo número 6 al 13, expresa esto que estamos hablando. Y quizás, hermano, vamos a pasar aquí, no tenga problemas si no avanzamos, pero es importante que eso quede bien grabado en nuestro corazón para que nuestra fe sea fundamentada en la palabra de Dios. El escritor de la epístola a los Hebreos, que se cree que fue el apóstol Pablo, dijo lo siguiente aquí en el capítulo 10, versículo 6, dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea que aunque Dios mandó que se hicieran, no era de su total agrado. 7. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Es una manera, ¿no?, de Cristo hablando y diciendo, pues, como no te pudieron agradar las ofrendas de los animales, pues vengo yo a ponerme en sacrificio para que mi sangre de alguna manera y de una manera definitiva pueda hacer la redención por la humanidad. Dice el 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Cosas que se ofrecían según la ley. 9. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Qué interesante, ¿verdad?
Como queriendo decir, el fin del Antiguo Testamento llega. Ya lo simbólico de la sangre de los animales llegó a su fin y ahora viene el verdadero Hijo de Dios, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué tremendo, hermano, que aquello solamente servía para los hebreos, ¿se acuerdan? Ninguna otra nación podía tener el privilegio o podía unirse, a menos que además no se podía. Pero ahora, a través de Cristo, Dios hace de dos pueblos un solo pueblo. Y ahora ya el que viene a través de Cristo, no importa si es judío, si es griego, si es mujer, si es lo que sea, si viene a través de Cristo y por Cristo es salvo, dice que entonces se encuentra la redención. Dice el 11, ciertamente todo sacerdote, hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados, los sacrificios. Y aunque usted se vaya de rodillas de aquí a El Salvador, va a llegar nada más con el abdomen, pero lleno de pecados. Porque ningún sacrificio humano puede quitar el pecado del mundo si no es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, mira el 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. No está cada domingo Cristo muriendo en la iglesia. Cristo murió una sola vez. Dice, y se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se recuerdan que dice más atrás que nosotros también estamos sentados con Cristo allá? Allá estamos sentados con Cristo, hermanos. Eso es hermoso, es demasiado para nuestra mente, es demasiado grande. Pablo decía, yo no puedo entender. Alguien dijo que tratar de entender eso es como enseñarle el internet a una hormiga. No nos vayamos tan lejos. No tiene que ser hormiga. Aquí en el versículo 7, vamos a poner nuestros ojos ahí. En el versículo 7 de Efesios dice, en Él también tenemos redención. ¿Se refiere en quién? En el amado, ¿verdad? En el amado que dice el pasaje anterior, que es Cristo. Nosotros hemos sido aceptos, hermanos, en el amado. Eso, si hoy, esta noche, usted se va con eso, no importa si todos me rechazan, no importa si no me dan la ciudadanía de este país, yo he sido aceptado por el amado, por Cristo Jesús. Dios me acepta porque estoy en Cristo Jesús. La redención, hermanos, es la obra principal de Cristo. Cristo vino a redimirnos. Ese fue el motivo por lo cual Cristo vino al mundo. Cristo no vino al mundo para hacernos ricos y millonarios. ¿Ok? En el Evangelio según Mateo, vamos a ir rapidito, capítulo 20, ahí vamos a encontrar el propósito. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mire qué interesante, hermanos, que Dios como hombre, eso es interesante. Dios como hombre no vino a que le sirvieran, ni a que, sino dice que vino, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, ¿por cuántos? Por muchos. Pero me llama la atención que no por todos. ¿Por qué no por todos? Aunque por todos murió, pero no todos creyeron. Pero dice por muchos. Gloria a Dios que son muchos. Y en esos muchos estamos nosotros. Pero no porque somos buenos, sino porque Él en su misericordia nos llamó. Y qué bueno, hermano, quiero darle gracias a usted por la sensibilidad que usted tiene en su corazón para con Cristo. Siga siendo así. No desmaye. Sea fiel en lo poco, dice el Señor, y el Señor mismo nos pondrá en lo mucho. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué bonito es ser fiel en lo poco. Nosotros, hermanos, éramos esclavos.
Éramos esclavos del pecado y Él vino para libertarnos y darnos libertad pagando un precio por nosotros. Acuérdese que la misma ley decía que la paga del pecado es muerte y que cada pecador tenía que morir por su pecado. Entonces Cristo toma esa misma, se somete a la ley, porque Él dice que Él vino a cumplir la ley. Porque Dios hubiera dicho, ¿sabe qué? Pues ya no. Yo dije, ¿verdad?, que era el que pecara tenía que pagar por su pecado con muerte, pero ya no, ya me arrepentí. No, Dios mismo se somete a esa misma ley que Él puso y Él dice, no, yo tengo que ser responsable. Y yo voy a enviar a mi Hijo para que su sangre y todo aquel que cree sea salvo. Mire qué interesante. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que son traducidas al castellano con la palabra redención. Una palabra muy importante, una palabra que es muy importante es la palabra agorazo, que significa redención, que significa comprar en el mercado. Y esto es bien interesante, porque cuando las mujeres van, bueno, los hombres también vamos al mercado a comprar, ahí tenemos aquí que agarramos las frutas o lo que vamos a comprar y lo coloca en la carretilla, y cuando paga el precio requerido, a partir de ese momento lo que usted lleva es suyo. ¿Por qué? Porque usted ya pagó el precio que se requería. Eso es agorazo. Así que la única idea de esta palabra agorazo es la de comprar y llevar. ¿Okay? Usted compra y lleva. Esta es la palabra que el apóstol Pablo utiliza, y no lo busque, yo se lo leo rápido, en Gálatas 6:20, cuando dice, pues habéis sido comprados por precio. Interesante, ¿verdad? Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay otra palabra para redención que es exagorazo, y eso significa comprar y retirar del mercado, y contiene la idea de comprar algo para el uso personal. Ojo, revender. A veces también hay personas que compran algo, lo compran a buen precio y después van y lo venden a otro lugar. Entonces, vamos a ver qué sigue diciendo la otra palabra. La palabra exagorazo significa retirar los productos comprados del mercado, no para volverlos a vender, sino para destinarlos al uso personal. Esta fue la palabra que usó el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas 3:13, que dijo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué Cristo tuvo que ir a un madero? Porque esa era la exigencia de la ley. Ahí fue donde Cristo pagó por nuestros pecados. Eso quiere decir que Cristo, hermano, nos redimió, nos quitó el yugo que teníamos en el cuello y nos dio la libertad. Para nosotros, hermanos, esa fue nuestra redención. Él ha pagado el precio y nos ha sacado del mercado. Hay un pasaje en Juan 8:36 que nosotros lo leemos a menudo, pero en este estudio, en esta línea de pensamiento, lo vamos a entender mejor. Dice el Señor, Juan 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y fíjense que a veces no entendemos este pasaje. Está hablando de la redención de nuestros pecados. El Señor, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Esta redención es por su sangre. Eso fue el precio que Él pagó. El apóstol Pedro habló de esa sangre en su primera epístola. Vamos a ir rapidito, a ver si podemos ir rápido. Primera de Pedro, versículo 18 y 19. Dice, y dijo: pues ya sabéis que fuisteis rescatados. Miren qué interesante, estamos hablando de la redención.
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Por qué dice eso? Esa forma de usted ser, como usted es, esa persona suya que no le gusta a usted, esa herencia de pecado suyo, ¿usted lo recibió de quién? De sus padres. Pero usted no se quedó con eso, usted se las heredó también a sus hijos. Y sus hijas se la van a desquitar y después se la van a heredar a sus hijos. Porque eso viene desde Adán. Heredamos el pecado. Eso es lo que dice este pasaje. Dice, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hablando de la naturaleza del pecado. Ahora, ¿cómo fuimos rescatados? Dice el pasaje, no con cosas corruptibles. O sea, no nos compraron con dinero, porque el dinero se corrompe o se corroe, como oro. Mire, el oro se corroe, o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, la sangre de Cristo, hermanos, es la única que nos redime del pecado. La sangre de Cristo tiene mucho más valor que el oro y la plata. Por eso dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo, si tiene dinero para viajar, para esto, pero pierde su alma? ¿De qué le sirve? Porque el dinero, ni todo el dinero del mundo alcanza para poder comprar la salvación. Por eso me gustó un artículo que vi. Hay personas que creen que son tan ricas y en realidad sin Cristo son tan pobres. Y hay otras que se creen tan pobres o piensan que son pobres, pero tienen a Cristo y son personas sumamente ricas. Hermano, nosotros tenemos lo que el mundo lo que no podemos encontrar en el mundo: salvación de nuestras almas. Y un día lo vamos a entender. De este lado de la eternidad como que no mucho entendemos el gran tesoro que nosotros tenemos. Y el Señor nos habla en su palabra, parábola tras parábola. Un hombre, dice, vio en el campo una perla y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo donde estaba esa perla. Hablando Cristo para que entendamos el inmenso tesoro que nosotros tenemos al ser hijos de Dios. Obviamente, hermanos, el ser hijo de Dios ya nos pone en un estado donde el Señor nos disciplina. Y a veces vemos a los que no son hijos de Dios, que hacen y deshacen y disfrutan, entre comillas, y nosotros no podemos hacerlo. Solo me recuerdo en mi infancia, nosotros teníamos un amiguito. Era de nuestra edad y él tenía padre y madre, nosotros no. Nosotros éramos sin dueño. Y aunque él disfrutaba con nosotros, a él no lo dejaban salir. Y cuando nosotros íbamos todo el grupo a bañarnos, a hacer de todo, él se quedaba con su camisita tirada y se quedaba hasta que nosotros nos cubríamos. Él no podía disfrutar, entre comillas. Pero él tenía papá, él tenía mamá, él tenía comida a su hora, tenía estudios, tenía de todo. Nosotros no, teníamos libertad según, pero vivíamos comiendo lo que encontráramos. Entonces, lo que le quiero decir, hermanos, es que la salvación de nuestras almas es mucho más grande que el oro y la plata. No se vaya usted por ahí diciendo, ay, Dios mío. Yo sé que las cosas materiales muchas veces nos estremecen, pero allí, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé fortaleza y busquemos en Él la solución. Y pensemos en qué es más valor. Un Dios justo perdona en base a que el castigo ya ha sido ejecutado. Cristo Jesús ha pagado por nuestros pecados.
¿Cuándo fue ejecutado? ¿Cuándo fue llevado a cabo mi rescate? Mi redención. Cuando Cristo derramó su sangre hace más de 2000 años. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, 46 y 47, dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así estaba escrito ya. Por eso cuando el Señor en su ministerio terrenal decía que no lo podían atrapar los judíos, y decía: porque su hora aún no había llegado. Y cuando le pasaba algo decía: para que la escritura se cumpliese. Porque todo lo que a Cristo le aconteció, hermanos, estaba ya predeterminado por el Padre. Acuérdense, antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que tomó parte de en el tiempo real nuestro, y ahora en la historia, en los libros de historia, se sabe de que hace 2000 años Cristo Jesús murió por nosotros. Que crean en Él, esa es otra cosa. Pero la historia se divide antes y después de Cristo. No seguimos una religión, seguimos a un Cristo, hermanos, que está vivo. ¿No le da honra y le da gloria a Él? Qué lindo, ¿verdad? Vamos a leer nada más el 8, dice, de Efesios: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque Él nos redimió por su sangre. Él perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Vamos a orar. Dele gracias a Dios en este momento usted por su salvación. Vinieron a pagar por su rescate. No se sienta menos si quizá en este periodo de tiempo se pueda usted ver en desventaja por cualquier cosa en su vida. Hoy Dios nos invita a elevar nuestro pensamiento y que estemos completamente seguros. Tenemos el boleto en nuestra mano, todo ha sido pagado, nuestra redención. Somos libres en Cristo Jesús. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que nos ayudes a entender esta gran verdad, y que esta libertad que nosotros tenemos en ti, Señor, que sea para que nosotros voluntariamente seamos tus esclavos, pero ya no esclavos por la fuerza, sino por amor, porque nos ha comprado un gran Señor, el Dios bueno, el Dios que nos ama, nos ha comprado con su sangre, y hoy que nos ha comprado, nos hace libres, libres para que le amemos a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Señor, si hay ídolos en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos distraen constantemente de tu adoración, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta libertad maravillosa, a reconocer, Padre, que hemos sido redimidos, que ya no somos esclavos. Ayúdanos, Señor, a huir de las tentaciones. Ayúdanos, Señor, a huir de las pasiones juveniles que batallan con nuestras almas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor,
por tan grande sacrificio y por la redención y por la salvación de nuestras almas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.